Le doy la bienvenida. Hoy es 7 de diciembre, jueves de la primera semana del tiempo de Adviento. Suplicamos la intercesión y la memoria obligatoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. En la tarde celebramos las primeras vísperas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. En Colombia es un día de precepto. La muerte de Buterico, el gobernador de Tesalónica, y de varios de sus soldados a manos de la turba encolerizada, que exigía la libertad del auriga Porcio, el mejor de la ciudad, que no podría conducir su carruaje en las siguientes competencias, a causa del juicio que se le seguía por raptar a una sirvienta de palacio, enfureció de tal forma al emperador Teodosio que ordenó una cruel represalia que costó la vida a 7.000 de los espectadores que asistían a una carrera dentro del circo, cuyas puertas fueron selladas y los asistentes asesinados a punta de espada y cuchillo. Cuando San Ambrosio, el obispo de Milán, se enteró de lo ocurrido, llamó a cuentas al monarca y una vez en su presencia lo reconvino como un padre severo y le ordenó confesar su culpa y expiarla mediante arrepentimiento público, y le impuso una dura penitencia que Teodosio se negó a cumplirla. Entonces le prohibió la entrada a la iglesia, le retiró los sacramentos y en vista de que no volvía al redil, lo excomulgó. Y a los 8 meses, a finales del año 390, el emperador no aguantó más y tal como se lo había exigido San Ambrosio, se despojó de sus vestiduras reales, recorrió de rodillas toda la catedral de Milán desde el atrio hasta el altar y allí, rostro en tierra, le pidió perdón a Dios y al obispo, que lo absolvió, lo levantó y lo abrazó llorando. Este hecho se constituyó en la primera demostración práctica de la supremacía de la autoridad de la Iglesia sobre el poder temporal. Ambrosio, nacido en el año 340 en la ciudad de Treveris, en Italia, hijo del gobernador de la Galia, actual Francia, perdió a su padre cuando aún era un niño y su madre se radicó en Roma, en donde el pequeño adelantó sus estudios de griego, retórica, filosofía y derecho romano. Una vez graduado, empezó a litigar con notable éxito y su piedad cristiana, sin ser bautizado, la aplicó en la defensa gratuita de los más desvalidos ante los tribunales, lo que llamó la atención del prefecto de la ciudad, Anicio Probo, quien lo nombró asesor suyo. En vista de su rectitud, transparencia y sentido de la equidad, se lo recomendó al emperador Valentino I, que lo designó gobernador de Milán y con apenas 30 años llegó a regir el norte de Italia. En cuestión de meses ya tenía en su bolsillo a toda la población que lo consideraba como el mejor gobernante de su historia, prestigio que fue determinante cuando la muerte del obispo arriano Auxencio, los partidarios de este prelado y los católicos se enzarzaron en una ardua disputa por la posesión del obispado y Ambrosio entró a la catedral en donde estaba deliberando para calmar los ánimos y su discurso conciliatorio caló tan profundo que uno de los asistentes gritó: «Ambrosio, obispo», e inmediatamente el resto se unió al coro y fue elegido por unanimidad y aunque él se escabulló, fue traído de regreso y aclamado con la aprobación del emperador Valentiniano. A continuación lo bautizaron, ordenaron sacerdote y el 7 de diciembre del año 374, a sus 35 años, lo consagraron obispo. Después de repartir sus bienes entre los pobres y la iglesia, y consciente de su ignorancia religiosa, se puso en manos de San Simpliciano, quien lo formó teológicamente y lo condujo a través de las Sagradas Escrituras, las cuales posteriormente profundizó en los escritos de los autores más reconocidos de la iglesia y se compenetró especialmente con las obras de Orígenes y de San Basilio. Gracias a su indiscutible inteligencia, su preparación laica y un discernimiento sorprendente, San Ambrosio asimiló en muy poco tiempo todo ese conocimiento que con diligencia aplicó en la defensa de los fundamentos de la Iglesia frente al arrianismo al que prácticamente desterró de Milán, aunque para lograrlo tuviera que enfrentarse a la emperatriz Justina y a sus aliados, que exigían la adjudicación de templos que con presteza y firmeza les negó San Ambrosio, y encargó al Senado romano, que pretendía restablecer el culto a la diosa Victoria, y con sus poderosos argumentos derrumbó sus aspiraciones y sometió a su autoridad a Teodosio. Al mismo tiempo, San Ambrosio llevaba una vida austera, recogida, y las puertas de su habitación estaban abiertas al pueblo las 24 horas para auxiliar a los pobres, y a la par escribía incesantemente,
hasta completar una portentosa obra nutrida por el fructífero intercambio epistolar que sostuvo con sus amigos entrañables San Jerónimo y San Agustín, al que catequizó y bautizó, entre otras cosas, y con ellos se escribía sobre las cuestiones de la fe, y entre los tratados que escribió se destacaron la fe, el Espíritu Santo, la encarnación del Señor, el libro de los misterios, el de los sacramentos, deberes de los ministros, entre otros, y muchas homilías, cartas pastorales e ingente cantidad de documentos apostólicos, hasta que sus fuerzas lo abandonaron y el 4 de abril, Viernes Santo del año 397, murió a los 57 años en Milán. San Ambrosio fue declarado doctor de la Iglesia en 1295 y con San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno comparte el privilegio de ser considerado padre de la Iglesia. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Ambrosio que nos muestre el camino de la fe. Dispongamos nuestro oído, la mente y nuestro corazón para escuchar el Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 21 y versículos desde el 24 hasta el 27. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La primera lectura nos cuenta cómo las bases y murallas de la ciudad, de la gran ciudad de Dios, fueron construidas para protegerla de la violencia, para guardar y conservar y cuidar la paz. A la gran ciudad confluirán los justos. Dentro de ella germina la paz porque Él es la paz. Y hasta la violencia se rendirá ante ella porque la humanidad anhela vivir en paz, antes que generar la guerra que destruye sus sueños. Cerca todos del Señor nos permitirá conservar la paz en el corazón, que es la base de la felicidad de quien llega a celebrar con nosotros la prosperidad de nuestra nación. La ciudad fuerte es Jerusalén, con sus murallas y fortalezas, ciudad de puertas abiertas para que todos sus hijos entren a ella. Son 12 opciones de puertas que hay por las que pueden entrar. La puerta de las ovejas, relatado en el libro de Nehemías en el capítulo 3, versículo 1. La puerta del pescado, la puerta del barrio nuevo, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente. Puertas estas que están relatadas en el libro de Nehemías a partir del capítulo 3, versículo 3 hasta el versículo 15. La puerta de las aguas en el capítulo 3, versículo 26. La puerta de los caballos en el versículo 28. La puerta oriental, versículo 29. La reforma de la puerta de la inspección en el versículo 31. Las puertas de Efraín en el capítulo 8, versículo 16.
y la puerta de la guardia o de la cárcel o de la prisión? En el libro de Nehemías capítulo 12, versículo 39. Al final todos confluirán a ella, la ciudad de paz. El Señor invita a vivir en su ciudad para encontrar en Él seguridad. Es lo que brinda el Señor, que es la roca. Será ciudad de todos a los grandes. Los abajará para que la ciudad sea encumbrada, pero deberán sufrir el llanto y el dolor todos sus hermanos, aquellos a los que nunca quisieron. Le respondemos al Señor por medio del Salmo 117. ¿En quién tienes puesta la confianza? Todos los días debemos poner nuestra confianza en algo o en alguien. Lo mejor sería en Dios y su obra, para que nos vaya guiando hasta nuestro fin último, el cielo o la presencia de Él. Vacío sería el hombre y la vida de quien pone su confianza en algo o alguien más que no sea Dios. El Creador dignifica y exalta todo aquello que el hombre ha desechado. Por eso todos los pequeños han de alabar a su Señor, porque nos ha permitido ver y abrazar la salvación, recibir con corazón contrito a quienes llegan a nuestra vida, pidiendo arrepentimiento y aceptar con alegría al Dios de la vida. Es por eso que ante esa lectura que nos proclamaban al comienzo, debamos nosotros responderle al Señor con este salmo, el 117, que es un himno en donde le damos gracias a Dios por su bondad, por el amor para con su pueblo. Él es la esperanza para quienes ya no la tienen y ya no tienen en qué ni en quién confiar. Estamos escuchando el testimonio de quienes ya conocen al Señor. Por esta razón, nosotros aceptamos el mensaje y buscamos al Señor de las maravillas. Lo aceptamos caminando con Él. Con este himno, seguimos alabando y dando gracias por lo grande que es nuestro Dios. Un Señor que se complace en los más débiles, los cuida, permite que el mal los toque, pero vigila que no perezcan. Se han de abrir las puertas del cielo de la misma manera como se abren las puertas del templo para el encuentro con el Señor. La alegría del encuentro debe ser exuberante. Nadie ha de impedir esta alegría de la presencia con el Dios del amor y de la misericordia. El Salmo es la alabanza e himno triunfal del Señor Dios creador del universo, que ha querido levantar a su Hijo de entre los muertos y consagrar su corazón abierto a la misericordia de todos aquellos que quieran acercarse a Él para beber del agua y sangre que nos indemniza las faltas por la fragilidad y satisface las necesidades humanas, para hacernos más santos y misericordiosos. El canto de hoy es uno solo. La misericordia de Dios es eterna. Una alabanza para todos, para quienes han pasado, para los que estamos y para los que han de venir. No se nos puede olvidar que el Señor nos recomienda orar con frecuencia, ojalá en la mañana, en la tarde y antes del descanso nocturno. ¿Sabemos orar? ¿Oramos? ¿Cuánto tiempo destinamos para la oración? Quiero aprovechar este espacio para recordarles que existen muchas ayudas para poder cumplir con este encargo de Jesús. Los Salmos es una de ellas. Hay bastantes libros de oraciones donde podemos aprender a orar, pero no se nos puede pasar un solo día sin tener un encuentro personal con nuestro Padre Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo, en el diálogo íntimo con la Trinidad. Orar es importante y ojalá oráramos con la oración de la Iglesia, la liturgia de las horas. Es un apoyo hecho por obispos y sacerdotes después de 1965, con la ayuda de los salmos, y lo tenemos en nuestras manos. Qué bueno que lo tengamos y oremos a Dios con este recurso. La propuesta del Evangelio.
Toda la enseñanza de Jesús durante su ministerio fue acompañada de pura autoridad. Su predicación era sostenida por medio de signos, distinto de la enseñanza de los escribas en la época de Jesús y de algunos falsos profetas de la época de la predicación de los apóstoles que pretendían apropiarse de las comunidades evangelizadas, pero no tenían la autoridad necesaria para hacerlo como lo hacía el Maestro. Sus palabras iban acompañadas con signos, conversiones. Esa era la doctrina sobre la verdadera sabiduría. Parece que este largo discurso está llegando a su fin porque ya habla de el que nace de la voluntad de mi Padre, que viene a ser el centro de la doctrina cristiana, construir muy bien la base doctrinal de la vida de los cristianos para que los frutos sean buenos. Unas bases sólidas en la formación cristiana permitirán que si llegan vicisitudes, con sabiduría se puedan afrontar. En el Evangelio se describe cómo las Sagradas Escrituras se convierten en una norma moral para que nosotros vivamos en santidad y justicia. Según denota la norma, es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Esta es su voluntad. La voluntad de Él es evitar a toda costa aquello que conduce a la violencia para acabar con la especie humana. Dios quiere que toda la humanidad se salve y llegue al conocimiento de que su Hijo derramó la sangre para que todo aquel que crea en Él pueda ser conducido a su origen. ¿Sobre qué cimientos está construida tu fe? ¿Sobre un Dios de milagros o sobre una fe en donde nos corresponde hacer parte de la creación, construyendo la salvación de los demás? La palabra de Dios se debe convertir en la base moral en la que se debe sostener la vida de todo cristiano y todo seguidor del Salvador. ¿Cómo ha sido cimentada la base de tu fe? Ahí está el misterio de ser llamado cristiano. Obediencia nos pide el Señor, confianza en su misericordia y esperanza en su respuesta que se desgranó de la cruz. Más que ejercer los carismas del Espíritu y reprender el demonio en nuestra vida, está nuestra entrada al reino obedeciendo ciegamente la voz del Señor, amando a quienes nos rodean y procurando que ellos se sientan amados y con el deseo de que la salvación de Jesucristo nos abrace. La palabra de Dios es para nosotros, porque quien la pone en práctica tiene una vida totalmente diferente a quien no la ha escuchado. Una casa construida sobre arena es tan diferente a una construida sobre roca, pues la primera no resiste el clima, mientras la segunda lo soporta todo. Así, las palabras que guían nuestra vida son las palabras de vida eterna que también, a la vista de los demás, nos hace más resistentes a las dificultades de la vida. Nuestro corazón se permite sentir, pero no caer en la tibieza ni en la debilidad sin remedio. El que hagamos ritos diariamente, el que recemos y oremos y hagamos muchas cosas religiosas, no nos asegura el reino de los cielos. El que tengamos dones, el que hagamos milagros, expulsemos espíritus, demos profecía y levantemos muertos, no nos asegura la salvación. Lo único que nos da seguridad para alcanzar la salvación es hacer la voluntad divina, uniéndonos a Jesús, que es la roca firme, siguiendo sus mandatos y viviendo como Él vivió. Un feliz día. Que el Señor nos colme de su alegría y de su bendición. Felicidades.